Muy buenos días, amigos y familia. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios con ustedes que se titula Cuida de tu corazón. Quiero empezar por darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por todos ustedes, por sus bendiciones, por el amor de Dios, por el sacrificio del Señor Jesús allá en la cruz y porque nos presta la vida y la salud para poder compartir una enseñanza más con ustedes. Yo espero que tenga la oportunidad de mirar este mensaje completo y deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con usted, llene su vida y su corazón, y que usted se decida a indagar en la palabra de Dios y a entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer una escritura. Bueno, pues voy a leer la escritura que se encuentra en Lucas del versículo 43 al 45 y dice de la siguiente manera: No es buen árbol el que da frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Escuche muy bien lo que voy a decirle. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es tan clara la palabra de Dios. Amén. Les decía en una ocasión anterior que en otro versículo de la Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de aguas. Y esto que acabo de decirle lo encontramos en la Escritura en Santiago 3, se los voy a leer, del 10 en adelante, dice la palabra de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por sí misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Amén. En el versículo anterior dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros, nuestra plática va a referirse, va a ser de lo que tú tienes adentro, de eso va a hablar tu boca. Amén, es lo que dice. Proseguimos, voy a leerles algo. Entender correctamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir en Lucas 6:45 solo es posible si colocamos este texto en su contexto. En otras palabras, entendemos bien el texto si lo estudiamos dentro del mensaje bíblico, del que forma parte. Amén. No podemos sacar conjetura de un solo texto, sino que debemos leer el texto, el contexto y así sucesivamente. Dios nos llama, amigos, hermanos, familia, a un cambio total. El texto que estamos estudiando pertenece al mensaje bíblico que comienza en Lucas 6:20 y termina en Lucas 6:49. Este mensaje tiene 5 partes pequeños mensajes, y su tema central es el llamado de Jesús. Amén. Cabe entender muy bien que no eran solo 12 los discípulos de Jesús. A Jesús le seguía una multitud que se había convertido a él. Gente que había escuchado su mensaje, sus enseñanzas, había visto sus milagros. Eran multitudes los que le seguían. Multitud de gente agradecida que había escuchado el evangelio a través de sus palabras, de sus enseñanzas y de su ejemplo. Entonces ahora Jesús está vivo, pero no está físicamente, está a través del Espíritu Santo, pero no le podemos ver. Entonces ahora tiene que ejercitarse la fe en cada uno de nosotros. Y para eso el Señor dejó su evangelio, su palabra, para que nosotros los predicadores te invitemos a aceptar a Jesús a través de la fe, a través del oír su palabra. Amén.
Para ser discípulo de Jesús, tiene que haber un cambio, una conversión total, como habíamos escuchado hablar de la transformación de Pablo. Recordemos que Pablo era perseguidor de la iglesia y Pablo había entendido que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, y que todo lo que él antes había aprendido y ejercía, después lo tenía como basura, ¿verdad? Y ahora estaba sirviendo al Señor Jesucristo. Se hizo su discípulo, su seguidor. Dios nos llama a un cambio total, a una transformación, a una cirugía, no a una fe maquillada, a una fe aparente, una fe por el qué dirán, no. La conversión al Señor debe de ser desde adentro, de corazón. Uno tiene que empezar a dejar. El reto de dejar los viejos hábitos, las viejas costumbres, lo que creíamos, lo que pensábamos, de dejar tradiciones, todo eso conlleva el seguir el Evangelio. Porque es muy claro, miren, muchas veces cuando los predicadores estamos hablando, muchas veces tal vez se piense que son palabras de nosotros, que nosotros queremos convertirte a una religión diferente a la que tú tienes, pero no es así. La palabra de Dios lo dice, son palabras bíblicas. El reto de la transformación, el cambio que Jesús quiere de ti es radical. Tan radical que quienes lo viven encontrarán se encontrarán, nadando contra la corriente contraria. Muchas veces por seguir a Jesús no somos entendidos en el mundo. El reto de seguir a Jesús, y te lo digo por experiencia propia, conlleva un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos, un cambio de costumbre, como dije antes, y muchas veces no somos entendidos, somos tachados o juzgados por religiosos. Y estamos en cierto modo, aunque nos duele lo que la gente nos dice, pero estamos en cierto modo acostumbrados. Porque ya que no, la gente muchas veces por ignorancia, porque no tiene conocimiento de lo que dice la Biblia, se expresa de esta manera, ¿verdad? Y sí le duele a uno, pero pues ni modo, hasta que esa persona empieza a leer en la palabra de Dios el Evangelio, se da cuenta de que lo que estamos diciendo es la verdad, es la palabra de Dios. Dice, una lectura cuidadosa de la palabra de Dios permite descubrir el énfasis de las palabras del Señor, de la voluntad de Dios. La meta del Señor es que le obedezcamos, escuchemos su palabra y le obedezcamos en el corazón, amén. El que solo abre sus oídos pero no su corazón a las palabras de Jesús, seguirá siendo un viejo árbol que da viejos frutos. Él no puede ser visto un gran maestro o como un gran hombre, tiene que ser escuchado y obedecido como el Señor, pues es la clave de la transformación total. Nuestra naturaleza humana tiende al pecado, a la mentira, al adulterio, a la fornicación, a decir palabras con doble sentido, a decir leperadas, a expresarnos, a ver el adulterio y la fornicación como algo normal, la homosexualidad, el lesbianismo como algo normal. Vamos a ver cómo lo define este cambio, cómo lo define el Antiguo Testamento. Los judíos usaron comúnmente la palabra lev, tanto como para hablar literalmente de este órgano del cuerpo que mueve la sangre, como para hablar figuradamente de este lugar que era visto como el centro de la vida espiritual y emocional de cada persona. Amén, estamos hablando del corazón. Por eso, cuando el Antiguo Testamento usa la palabra corazón de manera figurada, está hablando de 3 atributos o facultades humanas: los sentimientos o emociones, Jeremías 4:9, o la voluntad o poder para actuar, Éxodo 36:2, y la inteligencia, entendimiento o razón, Primera de Reyes 3:12. Voy a irles leyendo cada cita bíblica para que lo vayan entendiendo mejor.
En Jeremías 4:9 dice lo siguiente: en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Amén. Vamos a continuar con la siguiente escritura bíblica. El Señor desde tiempos antiguos ha puesto de forma literal y de forma figurativa el corazón para expresarse, como ya les dije, con los sentimientos, las emociones, la voluntad humana y todo eso. El Señor así lo va ilustrando. Amén. Déjenme buscar la otra escritura para compartírselas. En Éxodo 36:2 dice lo siguiente: y Moisés llamó a Bezaleel y a Olaib y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Se fijan? El Señor tocó el corazón de quienes Él quiso tocarlo, los movió a tener esa inquietud de venir a trabajar en la obra de Dios en aquel tiempo. Amén. Se está hablando, yo pienso, sobre la construcción del templo, porque el Señor escogió los carpinteros, los que iban a decorar los atrios, los que iban a poner las carpetas, y a todos el Señor les fue dando sabiduría. Amén. La construcción del tabernáculo, es muy importante, porque el tabernáculo es una cosa y el templo es otra cosa. Ahora vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 3:12. Amén. Déjenme buscar esta porción bíblica. Y la escritura en Primera de Reyes 3:12 dice lo siguiente: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Aquí el Señor le está hablando al rey Salomón, le está hablando de la sabiduría y del entendimiento que le dio para que reinara, porque recordarán en una de las enseñanzas pasadas que hablábamos de que Salomón le pidió al Señor dar sabiduría para reinar Israel, para cómo gobernarlo. Entonces ahí en Primera de Reyes es lo que está hablando. Dios le dio a él un corazón entendido, un corazón sabio para reinar con justicia, como debía ser un rey conforme a la voluntad de Dios. Amén. Iba a reinar Salomón. Y lo importante aquí es que estas tres facultades humanas no se separan, amén, sino que en el Antiguo Testamento las ve juntas, unidas en el corazón humano. Por eso cuando el hombre se entrega a Dios, le entrega todo su corazón, es decir, sus emociones, inteligencia, su voluntad. Y cuando el corazón del hombre traiciona a Dios, peca con sus sentimientos, con su razón y su voluntad. Entre los judíos de la época de Jesús, este era el concepto de corazón que ellos tenían, como lo define el Nuevo Testamento también. Al leer el Nuevo Testamento, descubrimos que corazón significa cardia en griego. Fue un término usado 148 veces en la Biblia. Sin embargo, lo que verdaderamente tenemos que notar es que también el Nuevo Testamento ve el corazón como ese lugar donde están reunidos los sentimientos, la inteligencia y la voluntad humana, la voluntad de una persona, amén. Eso es el corazón. Ya vemos que lo describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, hablar del corazón, en términos bíblicos, es hablar de esa unidad compleja de emociones, nuestro entendimiento y nuestro poder de actuar y de cómo decidir en alguna cosa. Amén. Ese es el ejemplo, los ejemplos que se nos dan
Antiguo y Nuevo Testamento, refiriéndose al corazón. Amén. Espero que vayan entendiendo esta enseñanza. Amén. Vamos a proseguir. Bueno, a resumidas cuentas, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? El Señor quiere venir a nuestra vida. Hagamos de cuenta que el corazón de nosotros es como una puertita y una casita. El Señor viene, toca nuestro corazón a través del Evangelio, a través de su palabra, porque quiere entrar a nuestra vida. Quiere limpiarlo de todo lo que hay adentro, adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, creencias, tradiciones religiosas, de otro tipo de cosas. El Señor quiere limpiarnos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para transformarnos y que seamos como Él quiere que seamos, como Él, limpios. Amén. Dice la palabra de Dios que el hombre es como la luz. Bueno, pues voy a repetirles. Dice la palabra de Dios que el hombre debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto quiere decir que nosotros venimos ante Dios por primera vez sucios, en pecado, yo me lo imagino como envueltos en una neblina oscura, llenos de pecados, de pensamiento, de lujuria, de adulterio, fornicaciones, robos, mentiras, disensiones, herejías, todo lo que es malo. Pero cuando viene la luz es el Evangelio, la palabra de Dios en nuestra vida, eso nos quita la venda de los ojos y nos enseña, pues yo estaba haciendo esto y en realidad ahora me doy cuenta de que es pecado. Entonces empiezo a apartarme y ahí es donde empieza la transformación de Dios en mí. Donde empieza, entonces después mi forma de hablar ya no es la misma. Ni mi forma de hablar, ni mi forma de pensar, ni mi forma de sentir. Claro, cometemos muchos errores y también por eso los cristianos somos duramente juzgados. Porque como carne nos equivocamos a cada rato, la regamos, pero gracias a Dios, dice la palabra de Dios, su misericordia es nueva cada mañana. Me hinco en la mañana, le pido perdón al Señor y el Señor me perdona. Y claro, no voy a usar eso como libertinaje para estarme equivocando a cada rato y estar pide y pídele perdón al Señor. Tengo que estar bien arrepentida, estar consciente del pecado y apartarme. Por eso muchas veces dejamos costumbres que tenemos, muchas veces, lo digo con todo respeto, dejamos amistades, porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y claro, todos pecamos voluntariamente, con conciencia, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a la gente. Pero muchas veces eso influye. Pero por lo mismo tratamos de apartarnos de cierto tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque debe haber un cambio de mentalidad, un cambio de sentimientos, un cambio de emociones. Tiene que ser transformado uno, ser una nueva criatura. Estamos en la lucha, tratando de ser como el Señor, amén. No es fácil, amigos y hermanos. Tampoco les voy a pintar que el cristianismo, la vida del cristiano es un camino de rosas, no es cierto, no lo es. Tenemos enfermedades, luchas, pruebas y dificultades. Pero aquí lo maravilloso del cristianismo es que a pesar de todas esas cosas que cualquier persona común sufre como enfermedades, problemas, dificultades, todos los tenemos, pero tenemos una esperanza. Tenemos esa esperanza de las promesas de la Biblia, esa promesa de las bendiciones que el Señor tiene con nosotros, esa salvación y vida eterna que el Señor nos ofrece, ese gozo permanente que a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar, tenemos
esa esperanza de llegar a estar un día con el Señor. El Señor en su palabra promete que va a venir un día por nosotros, que va a ser un levantamiento, un arrebatamiento de personas de su pueblo. Y esa es la fe que nos mantiene firmes, el gozo de ver al Señor, de mirarle algún día, de estar con Él. Amén. De la otra manera, pues también la Biblia lo menciona, lo especifica, que el que, dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hay muchas otras citas bíblicas también me viene a la mente, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuestro nombre va a ser escrito en el libro de la vida, pero también hay otro lugar donde las almas, créeme, no quisiéramos ir. Entonces, la Biblia es muy específica. Desafortunadamente en el pasado nos enseñaron de la existencia de un limbo, de un purgatorio, lugares que la Biblia no menciona. No menciona. La Biblia habla única y exclusivamente de un cielo y de un infierno. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros también con todo nuestro corazón queremos evitar, y tratamos en la lucha constante de nuestra carne y de nuestro espíritu servir y hacer la voluntad de Dios. No es fácil ser como el maestro. No es fácil que te hagan algo, una ofensa, que te ridiculicen, que te humillen y quedarte callado. Más si somos, como por ejemplo, yo soy una mujer de carácter fuerte, me enojo cuando me siento ofendida, cuando ofenden mi fe, ofenden mi creencia, me molesto. Pero trato de seguir adelante, de recuperarme, de seguirle sirviendo al Señor pese a los errores y los pecados que he cometido. Sé que Dios en su misericordia me abraza y me levanta y me restaura. Así que yo te invito, amigo y hermano, a que busquemos al Señor. Es poco el tiempo que queda, es poco el tiempo que falta para que el Señor regrese. Y debemos de perdonar, amar y justificar. Y sí, muchas veces es duro, te lo reitero. Pero debemos de justificar más cuando las personas viven en la ignorancia. Nuestro corazón no debe de ser semejante a un bote de la basura en el que alberguemos rencor, odio, sentimientos negativos, falta de perdón. Como seres humanos pasamos por ese proceso, pero al otro día, o sea, hay que limpiarnos, hay que limpiar ese vaso. Ese vaso, que no estemos albergando sentimientos negativos ni malos. Y perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos humillan, a quienes nos ridiculizan por nuestra fe. Muchas veces no es fácil, créeme que no es fácil, pero no es imposible tampoco. Dios es bueno y nos da fuerza. Dice la palabra de Dios que el Señor, como el cordero, como un corderito, fue llevado al matadero. Que Él no abrió su boca, Él no se quejó, Él no ofendió a nadie. Él, como Dios Todopoderoso, pudo haber fulminado a todas aquellas personas que iban azotándolo, que iban escupiéndolo, que iban insultándolo, ¿verdad? Y nosotros los cristianos estamos en la lucha de que nos digan algo, nos pellizquen, nos empujen, nos ofendan, y aguantemos. Muchas veces ciertamente esperan de nosotros que pongamos la otra mejilla, y muchas veces no lo hacemos, porque no es fácil. No es fácil seguir las enseñanzas del Maestro, pero estamos en el proceso. Así que yo quiero aprovechar este momento para pedirte y pedirnos, no nos juzguemos entre nosotros. A mí muchas veces me han dicho, mira, muy no es cristiana, y no pone la otra mejilla. Créeme que no es fácil. No es fácil, y yo pienso que en muchas circunstancias ninguno de nosotros pone la otra mejilla. Pero debemos de aprender, de tratar de ponerlo en práctica y tratar de hacerlo. Yo honestamente batallo con eso, pero estoy en el proceso, estoy en la lucha.
No nos juzguemos, amémonos, perdonémonos, justifiquémonos. Yo siempre pongo estas palabras por ejemplo porque sé que no es fácil, a pesar de lo maravilloso que es el camino de Dios. No es fácil, pero imposible tampoco. Amén. Echémosle ganas, no nos juzguemos y tratemos de leer la Escritura. Y hay mucho que decir, amigos y hermanos. Muchos ejemplos en la Biblia. Muchos ejemplos. No me gusta hablar a mí de religión porque la relación con Dios no es religión. Conocerle, tratar de seguir sus pasos no es religión. Recuerden que ya había religiosos en el tiempo de Jesús y Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Dios es un Dios de orden, un Dios santo, un Dios que nos invita a vivir en santidad, en amor, en paz, a ser decentes, a quitar nuestros malos pensamientos, nuestras malas emociones, a quitar las tradiciones y seguir su enseñanza. Acuérdense que yo les he dicho que Dios, cuando estaba en la carne, Jesús era judío, tenía costumbres judías. Él no era un idólatra. Y discúlpame por hacer tanto énfasis en esto, pero ¿de qué me servirá estar sobándote la espalda, acariciándote la espalda con palabras, solo para quedar bien contigo si no te digo la verdad de la palabra de Dios? Discúlpame, no te ofendas y no te sientas ofendido por estas palabras. A Dios no le gusta la idolatría, a Dios no le gustan las tradiciones que tenemos. Entonces debemos de seguir su ejemplo, debemos de tratar de ser como Él. Por eso el Señor quiere un cambio total en nuestra vida, amén. El Señor quiere un cambio total y radical en nosotros, que nos limpiemos, seamos transparentes y limpios por dentro y limpios por fuera, que nuestro corazón y nuestra boca hable una misma cosa, cosas hermosas, palabras de bendición, palabras que lo agraden a Él, que no ofendamos, que no odiemos, amén. Yo quiero invitarte, amigo y hermano, a que sigamos la enseñanza del Señor, a que le busquemos mientras tengamos vida. La vida aquí en la tierra se acaba cuando pues el Señor nos llama a cuenta, cuando morimos. Pero el alma y el espíritu sigue viviendo. Esa es otra enseñanza que voy a compartirles más adelante. Yo espero que mis amigos escuchen estas enseñanzas, que conozcan un poquito de mí en el sentido espiritual, ya que cuando estuve conviviendo y compartiendo con ellos no se me permitió hablar de mi creencia. Entonces ahora estamos en un lugar donde yo estoy expresando todo esto a través de mi página. Yo espero poder tocar el corazón de ellos y que me escuchen y que puedan leer la Escritura. Bendiciones.